Hola programadores, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video pues vamos a estar hablando de un concepto muy fundamental para nuestro conocimiento en la programación. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una variable, ¿vale? En este método, por ejemplo, sumar, que tenga el mismo nombre que en el método main. ¿Habría algún conflicto? ¿Qué pasa también si es que nosotros antes de declarar una variable lo invocamos y después lo declaramos? ¿También habría algún conflicto? ¿Podríamos ejecutar un programa? Pues vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si nosotros antes de antes de declarar una variable, la llamamos y le asignamos, por ejemplo, un número. En este caso, como no hemos declarado ninguna variable n3, le asignamos n3 un número, pues si tú te das cuenta, nos marca un error. Y este error es porque nosotros no hemos declarado la variable. Si nosotros luego lo declaramos, también sigue marcando este error. ¿Por qué? Porque aquí primero se tiene que declarar la variable y luego invocarla. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí hemos declarado nuestra variable n3, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos para nosotros invocarla? Pues solamente colocamos n3 y si nosotros queremos asignarle algún dato, pues igual 0. Perfecto. Este concepto ya lo tenemos claro, ¿no? Asignarle un dato a una variable. Pero había un concepto que no les había explicado, que era este, que primero se declaraba y luego se invocaba a la variable. Entonces hay que tener en cuenta este concepto muy fundamental. No tenemos que invocar antes de declarar una variable. Si tú te das cuenta, aquí tenemos un error, ¿no? Porque luego de invocar a n3, lo estamos declarando. Y esto no se puede hacer. Si pasamos el mouse, nos dice que no se puede usar la variable local n3 antes de declararla. Si tú te das cuenta ahí tenemos el concepto por qué no podemos invocar antes a una variable sin declararla. Entonces, ahí el concepto de que no se va a poder ejecutar un programa si nosotros invocamos antes de declarar una variable. Perfecto. Ahora va el otro concepto. Tenemos una variable llamada n3, por ejemplo. Muy bien. n3 y ahí mismo le voy a asignar un dato. n3 igual a 0. Entonces, esta variable nosotros la podemos llamar arriba en nuestro método principal o no podemos llamarlo. Vamos hacia nuestro método principal, que está aquí, el método main, y vamos a llamar a esa variable. La variable se llamaba n3. Muy bien. Ahora, n3 le voy a asignar un número. En este caso es, por ejemplo, un 1. Si pasamos el mouse, pues nos dice que el nombre n3 no existe en nuestro contexto actual. ¿Qué pasa? Es que nosotros hemos creado la variable n3 dentro de un método diferente al método principal. Si tú te das cuenta, el método principal no tiene declarada esa variable. Solamente la estamos invocando. Estamos haciendo casi el mismo procedimiento que al principio, que te dije. Primero declarar una variable, luego invocarla. Y aquí viene pues el concepto del ámbito de nuestras variables. Como vemos, n3 solamente se puede llamar dentro del método donde se crea. En este caso, pues si n3 lo creaste en el método sumar, pues lo podemos llamar aquí. Podemos ponerle n3 igual a 1. Y pues ahí no va a marcar ningún error. ¿Por qué? Porque estamos llamándolo dentro del método mismo donde lo creamos. Y bueno, tú me dirás, ¿y qué? ¿Cómo puedo yo llamar a una variable en varios métodos? ¿Y cómo puedo hacer para poder asignarle lo que quiera? Entonces, para ello, existe otro ámbito. Como te das cuenta, el contexto o el concepto de esto que estamos viendo acá es que n3 tiene o es una variable local, que tiene un ámbito local. ¿Cómo así? Pues solamente se puede llamar dentro del método sumar. Entonces, voy a borrar todo esto. Y bueno, pues ahora si yo quiero una variable que pueda llamar tanto en el método sumar, en el método saludo y en el método borrar consola que tengo aquí yo declaradas, pues para ello vamos a ver un nuevo concepto que vemos acá, que es la clase program. Esta clase program tiene varios métodos, como te das cuenta, ¿no? Están aquí nuestro método principal, nuestro método sumar, nuestro método saludo y nuestro método borrar consola. Entonces, esta clase es un contenedor de nuestros métodos y de nuestra aplicación que estamos creando. Y bueno, si nosotros queremos llamar o invocar una variable en varios métodos, pues tenemos que declararla dentro de nuestro contenedor o dentro de nuestra clase, que en este caso se llama program. Y entonces, ¿dónde lo vamos a declarar?
Después de colocar la llave de la clase program que inicia, vamos a colocar la variable que nosotros querramos. En este caso, por ejemplo, ¿qué te parece? Una variable nombre. Perfecto. Y pues que tenga mi nombre, Michael. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta variable? Pues esta variable nosotros lo podemos llamar en los distintos métodos que tenemos creado dentro de nuestra clase program. Perfecto. Por ejemplo, en el método sumar, en el método main y en el método que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo quiero llamar a aquí, ese nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, quiero imprimirlo. Pongo console.writeLine, como ya sabemos. Listo. Y vamos a poner aquí un hola, ¿vale? Vamos a concatenarlo con lo que tenga nombre. Perfecto. Punto y coma. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver aquí a continuación, pues es un error. ¿Qué pasa? Pasa que si pasamos aquí el mouse, ¿vale? Nos dice que se requiere una referencia de objeto para el campo, método o propiedad program.nombre no estático. Lo que nos quiere decir es que esta variable que hemos creado aquí, pues no es estática y lo estamos llamando dentro de un método que es static. Entonces le vamos a colocar también esa palabra reservada antes de invocar o declarar nuestra variable que tenemos acá, que se llama nombre. Ahora, a estas variables que tenemos aquí, que es la variable nombre, por ejemplo, que está en la clase, no en los métodos, pues se le conoce como una variable global que se puede utilizar dentro de nuestros métodos que tengamos en la clase. Por ejemplo, en este caso, pues el método main, si lo ejecuto, aquí tiene que ejecutarse pues el saludo de hola y concatenar el nombre. ¿Cuál nombre? Pues el que tenemos acá, que tiene la variable que vimos ahí. Perfecto, vamos a darle en iniciar y vamos a ver qué nos muestra en nuestra consola. Pues aquí lo tenemos y nos muestra este 15 que es de nuestro método anterior, que era el método sumar y luego dividirlo entre 2. Y pues aparte nos muestra el hola Michael. ¿Qué está pasando? Pues nos está imprimiendo la palabra hola seguido o concatenado con el nombre que le pasamos como como variable global, que en este caso pues es Michael. Y bien, pues esto sería entonces como nosotros podemos llamar una variable, muy bien, dentro de nuestros métodos o en el mismo método, tanto una variable local como una variable global. Esto es el ámbito de las variables en todo caso. Espero te haya quedado claro. Y pues esto ha sido todo por mi parte. Nos vamos a ver en un próximo video, pero como siempre recuerda primero resolver el problema y luego pues escribir el código. Hasta luego.